muy interesante porque lamentablemente mucha gente, fíjate, hace rato tuve que hacer un exorcismo a distancia, una guerra fuerte, precisamente porque hay gente que ignora muchas cosas del mundo espiritual. Esta persona se le ocurrió ver unos videos de un predicador, de un conferencista, donde trata pues temas que ciertamente son de edificación, pero muchas veces no estamos nosotros bajo un resguardo, una autoridad. No estamos listos para ver algunas cosas. Y eso suele generar muchos problemas espirituales, sobre todo cuando la gente ve cosas que tienen que ver con guerra espiritual, demonología, cosas de ese tipo. Y hay algo que he descubierto: se abren puertas espirituales y luego la gente está sufriendo consecuencias, porque lamentablemente el morbo es muy alto, es muy fuerte el morbo. O sea, hay tan poca formación en las congregaciones que mucha gente escucha muchas veces cosas que le van a generar el abrir una puerta. ¿Por qué? Pues porque tienes la llave, así como esta llavecita. Esta llave tiene una combinación que nos permite abrir un cerrojo. Nosotros, como estamos ya lavados por la sangre del Cordero, hemos sido rescatados de las tinieblas y estamos en la luz. Hemos recibido varias llaves en el mundo espiritual, una de ellas es la oración. Pero como tenemos facilidad de poder penetrar el mundo espiritual, dentro del mundo espiritual hay dimensiones. Y dentro de estas dimensiones hay áreas tanto angélicas como angélicas caídas, o sea, celestiales, que tienen que ver con ángeles, pero también con ángeles caídos, con demonios, con dibuts. Entonces, se nos genera ahí un conflicto muy amable, espiritual, porque se abren puertas. O sea, somos pueblo de Dios, somos cristianos, pero nos enojamos. Hay quien llega a maldecir, hay quien llega a escuchar murmuración. Y como tú eres un cristiano y haces oración, pero le das oreja a los chismes, dejas puertas abiertas. Y eso te contamina, te enojas, te airas. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. Hay quien se aira y maldice. Y como eres cristiano, lees la Biblia, te congregas, haces oración, haces ayuno, no te das cuenta que cuando operas bajo tu carne, en tus emociones, abres portales. Ese es el problema de estar en dos reinos o en dos o tres dimensiones, porque estás en la carne, estamos en esta área tridimensional, que aunque fue alterada, en el 2012 fue alterada, por pura misericordia no fuimos destruidos,
y se está prolongando el tiempo de misericordia. Se sigue estirando porque estamos en una realidad alterna y estamos en una realidad que es muy sensible a las cosas espirituales, porque estamos en una quinta dimensión. Penetramos a la quinta dimensión y eso genera muy fácil contaminación. Por eso no es conveniente estar peleando con nadie. Si alguien discute, ay, discute tú. Ay, mira, discute con la pared, ahí entiéndete tú. Yo no voy a estar discutiendo. O sea, gente muy tóxica que no aprendió nada, ni siquiera con la pandemia aprendió. Pero bueno, ya se empezaron a abrir los portales del inframundo, ya empezaron a hacerse los socavones en diferentes países. Hasta nosotros aquí en México tenemos uno aquí cerquita, aquí de Puebla, de donde nosotros estamos, muy cerquita. Esto nos marca la Escritura, nos dice el libro de Apocalipsis que es el lugar de donde tienen que salir los entes, los seres que van a venir por 5 meses a torturar a la humanidad. O sea, estamos ya en un tiempo espiritual adimensional, pero muchas veces no queremos madurar, no queremos comprender. Voy a Mateo capítulo 16, verso 13. 16:13 de Mateo. Y viendo Yeshua a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ponga mucha atención a esto: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién creéis o decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí es donde está una revelación, una clave que necesitamos comprender. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti, dice, y todo lo que ligares, ponga mucha atención a esto porque es muy peligroso. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Mashiach. Y esto es claro, cuando los judíos lo descubren, pues lo van a proteger, no nos van a decir, no le van a decir al mundo. Recuerdo cuando se dio todo esto de la noticia de Xmiyahu, ¿no? Qué relajo, ¿eh? Y todo el mundo, no, pero es que ¿por qué los judíos no dicen? ¿Por qué? Pues porque el mismo Mesías dice, no digan nada. Y muchos pastores enojados, no, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros no sabemos? Pues si no saben un montón de cosas, se les va a revelar esto, pues menos. Y mucha gente dice, pero es que mucho judío no sabe. No, y aunque lo sepa, no te lo va a decir. ¿O cuándo has visto que se pongan los rabinos preocupados por la humanidad a revelarnos todos los misterios de la Sagrada Torah? Jamás. ¿Tú crees que les preocupamos? Si nos acusan de idólatras por creer en Mashiach, entonces ya desde ahí hay una situación. Y quiero que la entiendas bien, la comprendas perfectamente, porque es tiempo de que si tienes las llaves, que son ayuno, oración, honra y emuná, tengas mucha precaución de cómo te conduces, porque por eso te contaminas, por eso acarreas cosas espirituales y luego estás sufriendo, batallando. ¿De verdad? Yeshua pregunta, ¿quién dice la gente que soy?
Pues unos creen que eres Juan, otros que eres Elías. Por ahí oí que alguien dijo que era Jeremías o cualquier otro de los profetas, yo qué sé. Él les dijo: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y dice que solo Pedro responde: tú, Señor, eres el Mashiach, el ungido, el Hijo del Todopoderoso. Y ve cómo le contesta Yeshua: 7 veces feliz, bienaventurado, perfectamente feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha sido revelado en tu carne ni en tu sangre. O sea, hay cosas que nos pueden ser reveladas por la sabiduría y la ciencia humana, pero hay cosas que vienen directamente de Hashem. Dice: mi Abacados, mi Padre, te lo ha revelado desde su trono santo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó Yeshua a sus discípulos a que guarden silencio, nadie diga quién es. Pero esta frase que genera tanta controversia: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. A ti te daré las llaves. O sea, la iglesia, toda la iglesia recibe las llaves. Podemos entrar, tener comunión, pero esto es peligroso. Porque si oramos y lloramos, ay, sentí la presencia de Dios, ay, no, qué lindo, que no sé qué, y se te ocurre bajarte de la cruz y andas oyendo cada chismeraje y le entras y te prestas a tanta tontería y tanta basura, pero no te das cuenta que como tienes relación en el mundo espiritual, todo lo espiritual tienes acceso. Hay muchas cosas que son altamente perjudiciales, muy negativas, con las que solemos estar teniendo un conflicto serio en nuestra vida, y son consecuencia de algo que nosotros, o incluso alguien antes de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, hicieron y nos han dejado una consecuencia de iniquidad. Ya te lo he explicado muchas veces, cómo actúan estas consecuencias. Dice Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, no te metes en problemas nada más porque sí. No tienes deudas, enfermedades, angustias, nada más porque sí. O penetraste un área de resistencia espiritual y sufriste adherencias espirituales demoníacas, y estás en una de estas luchas o venganzas demoníacas, a veces por ignorancia, porque pues decimos, pues voy a orar por este enfermo, voy a orar por esto, voy a ir a predicar a tal lado. Yo les he explicado que para poder ir y ministrar en un lugar tenemos que llevarlo en oración, en ayuno, pedir dirección al Eterno, que el Señor nos muestre, nos revele, y poder llevarlo a cabo y estar bajo una autoridad. Estar bajo una autoridad que nos dé esa dirección de poder penetrar el mundo espiritual. Mientras estés ordenado, mientras haya alguien que te comisionó, que te está respaldando, no vas a tener problemas. La situación que estás viviendo, posiblemente de pobreza, de endeudamiento, de relaciones que no prosperan, de muchos problemas que van desde lo físico, lo emocional,
tienen que ver con maldiciones. En Éxodo 34:7 nos revela, 34:7 del Éxodo, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre la cuarta generación. Tal vez alguien en tu familia o tú mismo has abierto una puerta, que es lo que está provocando las consecuencias presentes. Aquí Éxodo 34:7 habla de 3 tipos de maldad. Habla de iniquidad, que es una conducta repetitiva de acciones, un patrón de maldad que toma asidero en tu vida, un asidero demoníaco. O sea, te vuelves un imán de espíritus, porque estás en una iniquidad, no sé, de idolatría, de hechicería, de alcoholismo, de drogadicción, de lujuria, yo qué sé. Y eso está atrayendo seres espirituales, demonios, dibuts, arcontes que están ahí, trayéndote problemas y que van desde cosas de bloqueo hasta conflictos ya muy serios de infestación demoníaca o de demonización. No estoy hablando todavía de posesión demoníaca, sino de demonización. 2, habla de rebelión. Habla de rebelión, determinación de seguir una conducta así en rebeldía, nomás por mero placer. No, pues yo no voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a seguir así. A mí me gusta y el problema es que también oras, también lees la Biblia, también ayunas, te congregas, crees en Dios, lo invocas, tienes llaves de acceso al mundo espiritual, pero es parejito el mundo espiritual de aquel lado, que es una dimensión ciertamente superior, pero ahí no nada más hay ángeles. Y 3, habla de pecado. La manifestación externa de la iniquidad y de la rebelión, de las dos juntas, eso es el pecado. Mateo 16:18 nos reveló, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edifico mi iglesia, o sea, sobre él mismo, Yeshua HaMashiach, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Habla de 2 sistemas que actúan al unísono, en comunión, sistemas naturales y sistemas espirituales. O sea, lo que haces aquí en lo físico repercute en lo espiritual, y lo que haces en lo espiritual tiene repercusión en lo físico. También sabemos de estos sistemas, lo revelan las escrituras en el Bereshit, en la creación, y que el mundo espiritual determina lo que sucede en el mundo natural. Existen estas 2 áreas de estos 2 sistemas espirituales que compiten por el dominio de la creación: el reino de Hashem y el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo, Rabí Shaul, nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No dice que estén en el infierno, dice que están en la zona celestial. Por ahí se filtra tu oración, por ahí se filtran tus necesidades, tu adoración, tu alabanza.
están en las regiones celestes. Te he hablado mucho de cómo se mueve el mundo espiritual y que el mundo espiritual determina lo que sucede en nuestra vida natural. La confesión de Pedro es impresionante. Ni el reino de los cielos ni el reino de las tinieblas tienen entrada en los seres humanos, si no es a través de una puerta. Mateo 16:13. Dice que viendo Yeshua la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces empieza ahí la controversia. Bueno, unos dicen que eres este, otros que eres aquel. Y empieza toda esta revelación. Pero esta parte que dice aquí el verso 13, y viniendo Yeshua a las partes de Cesarea de Filipo, esto es muy importante, porque sobre lo natural, lo que la Biblia enseña, lo que la Escritura revela sobre el mundo ignoto, y porque es muy significativo, justo antes de lo que sería su viaje final a Jerusalén, Yeshua llevó a los discípulos al extremo norte de Israel. Justo antes de lo que sería, pues digamos, la culminación del ministerio, los lleva a un extremo del norte de Israel, a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Pero ese no era su nombre, porque en ese tiempo era una provincia romana. Era conocido como Basán en los días de Yeshua. Si nosotros visualizamos, usamos la imaginación para ver este cuadro, este pasaje, pensamos en el mundo natural, que para poder entrar ahí, pues obviamente hay una puerta. Las regiones tenían una puerta de la ciudad. Obviamente que ellos eran personas que podían entrar y salir, aunque esas ciudades normalmente tenían una especie como de retén a la entrada, y solían gritar: ¿quién vive? No, pues soy fulano de la provincia tal, vengo de tal lado. ¿Y a qué vienes? Venimos a visitar al ciudadano fulano, que es aquí ciudadano de tal lugar. ¿Y cuántos vienen contigo? Tantos. ¿Ningún leproso? No, ninguno. Muy bien, abran la puerta, déjenlos pasar. Y los revisaban, a ver, no van a traer nada que no sea bueno. Quiero que entiendas que cuando alguien tiene buena fama, cualquier puerta se le abre. Pero quien goza de mala fama, pues nadie lo quiere, ni en su casa lo quieren. Podemos entender que ellos entraron. Y es que este lugar, hablando de la fama, este lugar conocido como Basán, la palabra Basán o Cesarea de Filipo, su etimología significa el lugar de la serpiente. Es como Coacalco, donde anida la serpiente, porque Coat es serpiente, Cualco es nido. La palabra Coacalco, que es una ciudad del Estado de México,
significa donde anidan o donde se dan las serpientes. Y de veras es un lugar bien difícil, bien difícil, muy feo. Yeshua los llevó a ese lugar. Quiero que sepas que ahí Moisés tuvo una situación muy fea en ese mismo lugar. Por eso los lleva a este lugar, porque esta es una de las dos ciudades principales donde se adora a Astaroth y a otro dios pagano, un espíritu que era conocido como Edrei. Eran considerados como portales al reino del inframundo. Se creía que Basán o Cesarea de Filipo era la puerta al inframundo, al infierno, para que me entiendas, donde los israelitas obtenían sus primeros triunfos. Pero este es el lugar de los muertos, el lugar del inframundo. Es aquí donde es derrotado por Moshe el rey de los amorreos, Sejón. Ahí es donde Moisés tiene ese conflicto con el rey Sejón y también con el rey Og. ¿Te acuerdas de Og? El gigante, el papá de todos los gigantes, el que se colgó del arca de Noé. Él era el rey de Basán y se situó ahí porque la gente creía que es ahí donde estaba la puerta al infierno. Hasta el día de hoy, teológicamente sabemos que hay tres puertas que llevan al Hades, y una de ellas hasta el día de hoy sigue siendo esta. Hasta el día de hoy, lo que era conocido como Cesarea de Filipo estaba situada al pie del monte Hermón, lugar donde, según el pensamiento hebreo, los judíos vieron cómo el mundo espiritual era derrotado, y se conoce a este lugar como la zona cero de los poderes satánicos. Es precisamente ahí donde Yeshua le va a declarar la guerra al Hasatán y a todo el reino de las tinieblas. Antes de que lo entreguen, antes de su crucifixión, antes está esta situación. Los lleva a ellos y va y confronta las tinieblas. Este es el último acto que hace Yeshua con los discípulos en términos espirituales. Muy violento. Por eso, cuando Yeshua le dice en el verso 18 del capítulo 16 de Matillahu, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, le cambia el nombre, porque era Simón, y le cambia el nombre. Aquí le cambia el nombre. Delante del reino de las tinieblas. No, pues es de que en serio el tiro iba a estar cabeza a cabeza. O sea, quien le gusta estudiar, quien le gusta la exégesis, le gusta la revelación. No, hermano, esto estuvo violentísimo. Lleva a los discípulos, hace un filtro, a ver, ¿ustedes quién creen que es? Yeshua. No, pues Jonás. No, pues Elías. No, pues Juan el Bautista. No, pues Jeremías. No, pues y así estaban como cuando están adivinando en la escuela del chavo. Y uno dice una cosa y otro dice otra cosa y nadie atina. Pero hubo uno que estaba en otra dimensión. El Pedro. Ese está en una relación con Hashem. ¡Wow! Poderosa. El Padre le confía quién es. Yeshua.
No, imagínate nada más ahí la manifestación, declarar eso, confesar, decir quién es. Casi, casi en las oficinas del reino de las tinieblas, como diciéndole al diablo: hey, tú, sonso, este es el Hijo del Altísimo, Yeshua HaMashiach, es el que te va a destronar, te va a quitar toda autoridad. Casi, casi es lo que fueron a hacer, por si has leído y no has comprendido. El tiro fue muy fuerte. Por eso cuando tú estudias la escritura tienes que averiguar bien, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué más hay? A ver, vamos a la historia. O sea, hay que ser así para entender la antropología, la historia y la relación de un acontecimiento, de una cosa hecha en el pasado que está afectando nuestro presente. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer una investigación casi, casi forense. Aquí se desata algo supranatural. Quiero que entiendas, la identificación de la roca, es ahí donde se identifica quién es la roca. ¿A qué Yeshua se refiere? Porque aquí hay ya ves, los católicos dicen una cosa, pero los teólogos, verdaderamente los teólogos, porque incluso los teólogos católicos saben que cuando dice la roca no está refiriendo a Pedro, porque no es lo mismo hablar de Petros, una piedrita, a estar hablando de la roca que es Mashiach. La clave para comprender el término es ahí donde están parados geográficamente. Cesarea de Filipo está sentada a los pies de la montaña llamada la roca, que era considerado la puerta del infierno. Señala el mismo lugar donde Yeshua y sus discípulos están ahí, confrontando las tinieblas. Yeshua está desafiando el poder de toda la oscuridad. En la caída de la humanidad, perdió la vida eterna el hombre, la heredad divina, pero quiero que entiendas cómo por la muerte y resurrección de Yeshua, la separación que había entre nosotros los mortales y nuestro Creador se restauró. Pero es ahí donde todo empieza, en la región de los muertos, en el lugar llamado la serpiente, conocida como Satanás. Fueron a la región más satánica de la antigüedad. Por eso es de que hay que estudiar, porque si no, nos quedamos cuando íbamos al catecismo. No, pues sí, es que Pedro es la roca y sobre de él se fundó la iglesia. Pues ¿cómo se iba a fundar sobre un mortal si se murió? Tiene que ser sobre uno que no muere, un inmortal. Esa es una de las características del Mesías. El Mesías, por eso los judíos dicen, no puede ser que sea Yeshua ben David, porque lo crucificaron, se murió, y ellos les es bien difícil aceptar que resucitó. No lo creen. El problema con los judíos no es negar que Yeshua sea verdaderamente el Mesías, sino nada más por esta razón. Ellos dicen, es que el Mesías no se puede morir. Está escrito, no se puede morir, y a este lo crucificaron, se murió, pero resucitó. Y este es un rollo que traen ahí. Y luego la mala inclinación de la iglesia de Roma, que pues sí, honestamente nos llevaron a un nivel de ignorancia y de idolatría,
en lugar de relación y comunión divina. Pero aquí, en este mismo lugar, donde el diablo tenía autoridad y sujeción, hay uno que viene y le reclama a la humanidad, cada alma, cada humano, cada persona que estaba destinada a que su alma penetrara desde ahí al reino de las tinieblas y a la condenación eterna, porque se creía que era la boca del abismo. Entonces es como, aquí está el socavón donde es la puerta al infierno, y haz de cuenta que viene Yeshua y dice, hasta aquí, no me entra ninguno más. Por eso es que los muertos resucitaron. Cuando Yeshua HaMashiach entrega el Espíritu al Padre, los muertos resucitaron, las tumbas se abrieron, empezaron a salir todos los cautivos de Sion empezaron a salir, porque ahí detuvo todo. Dijo, tú muerte, cálmate, no te levantas ninguno más. Y tú, Hasatán, te informo que he venido a rescatarlos y no tienes más parte ni suerte, ya no tienes poder sobre ellos. Entonces, el diablo tiene que inspirar a Judas para la traición. Tiene que hacer hasta lo imposible porque no se cumpla esta confrontación. El diablo tiene miedo, por eso inspira a los doctores de la ley, a los sumos sacerdotes, a los rabinos, a todos los que en un día admiraron a Yeshua. Ahora les mete un espíritu de religiosidad, un espíritu de miedo. Hasta el César le tenía miedo. Es que dicen que es rey. Tú dices que eres rey, me vienes a quitar mi reino. O sea, imagínate contra qué lo confrontó. Por eso es de que lo juzgan a Yeshua de madrugada, de la casa de Anás a la de Caifás, de la de Caifás a la de Poncio Pilato, y así me lo traen de madrugada, cuando nunca hay juicios de noche. Nunca. Pero es por toda esta confrontación, es por esto, porque le fue a cantar el tiro, el pleito, le fue a decir, se acabó, ya no tienes más poder. ¿Entiende, demonio miserable? Ya no puedes tocar ni un alma. Los he venido a rescatar. Y por eso se le identifica como la roca. Aquí hay una controversia entre teólogos, porque dicen que cuando habla de la roca está hablando de la montaña, porque ciertamente estaban ahí en esa montaña. Y las puertas del infierno son donde están parados. Los doctores en teología es lo que dicen. Los licenciados en teología no tienen la profundidad para entenderlo y pues se quedan con, no, pues sí, es pues es Pedro el que tiene las llaves. Sí, no, de que tiene las llaves el Pedro. Sí, no, y el Pedro es la roca. Ay, me encanta, de verdad. Por eso me encanta la profundidad. Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates aquí será atado en los cielos. Fíjate nomás dónde se lo dice, en la puerta del abismo. Lo que ates aún desde aquí se respeta allá arriba, y lo que desates, lo que ates se ata allá, y lo que desates aquí se desata allá, se respeta. Entonces pensemos por un instante en lo natural, donde hay una puerta. Si la puerta está cerrada, nadie puede entrar ni puede salir, a menos que alguien la abra. De igual manera, en el mundo espiritual, si una puerta está cerrada, nadie puede entrar ni puede salir. Esto incluye tanto a los ángeles como a los demonios, pero si alguien abre la puerta, le da libertad para entrar o salir.
a seres espirituales. Del mundo espiritual al mundo físico solo se puede pasar a través de una puerta. Si esa puerta está cerrada, nadie la puede abrir y tampoco nadie puede salir. Esto es ni ángeles ni demonios. Pero si alguien abre la puerta, entonces le da entrada y le da salida. Si en algún momento tú, como pueblo de Dios, como creyente, como hijo del Altísimo, estás viviendo una situación que no tiene que ver con el reino de Hashem, porque el reino de Dios no es pobreza, no es rebeldía, no es duda ni incredulidad. Es porque alguien antes de ti tal vez abrió esa puerta y le dio entrada a maldiciones de toda esa clase. Y por eso estás bajo miseria, estás bajo maldición, estás bajo muchas cosas. Y por más que le has hecho, pues nomás al contrario, te sigues contaminando. Y es que mira, muchas veces la incidencia es inmediata, pero a veces puede tomar más tiempo. Y aunque parece que no pasó nada, la puerta queda abierta. Hay gente que dice, no, pues yo me fui a echar unas frías, no pasó nada. No, pues me puse a ver pornografía y no pasó nada. Espérate, aguanta. O sea, ¿tú crees que los demonios están así como que, la puerta está abierta, métete? No, déjalo. A ver si se arrepiente, a ver si se rectifica. Y pasa un mes, y pasan 2, y pasa un año, y dice, mira, sigue abierto. ¿Qué hacemos? Vamos a entrar. Hay que revolcarlo. No, tengo una mejor idea. ¿Qué? Vamos a matarlo. Y se meten, no 1, ni 2, ni 3. Mi hermano, ¿dónde te has parado? Por eso dice Gálatas 6:7 claramente. ¿Tú crees que puedes hacer que no haya consecuencias de tus actos? No te engañes, Hashem no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El problema es que tal vez no abriste tú, abrió tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela. O tal vez estás abriendo tú y al rato lo van a sufrir tus hijos, tus nietos. Y son cosas que generan opresión y atadura espiritual por generaciones, porque se genera un derecho de legalidad. Tú abriste la puerta y oramos, Señor, libera al hermano, restaura al hermano. Por eso es de que hay gente que me dice, hermano, ¿puede orar por liberación? No, tú, ¿cómo liberación? A ver, primero arrepiéntete. O sea, primero pide perdón, ponte a cuentas. O sea, de nada sirve que estemos aquí 100, 200, 500, 2000 gentes orando por liberación si usted ni siquiera se ha arrepentido de las cochinadas que ha hecho. No pasa nada. Estamos todos aquí, Señor, por favor, Señor, te rogamos, por favor. Y el que abrió la puerta ni siquiera se ha arrepentido. Por eso lo primero que hacemos es trabajar la sanidad interior. Ay, por favor, ore por mi matrimonio. A ver, espérate, ¿qué está pasando? Es que hay adulterio, hay esto. ¿Y ya le revisaste por dónde se metió? No, ya busqué un abogado para demandarlo. No, espérate, o sea, pero bien tienes lo que... O sea, cosechas lo que siembras por sonso. O sea, primero averigua cómo, porque o sea, no te casas y al otro día te son infieles. O sea, eso no pasa.
Eso no pasa. Estas situaciones llevan un proceso. ¿O tú crees que a alguien le dan hoy un cigarro y mañana está fumando, yo qué sé, marihuana o se está inyectando, no sé, X droga? No, va a ser un proceso. Primero prueba el cigarro, luego la cerveza, luego le invitan hierba y anda bien contento, y luego el tiner, y luego una pastillita, y luego una piedrita, y cuando te das cuenta ya cualquier porquería le es una adicción. Pero fue un proceso, no es de un día para otro. El pecado no nace aquí en la cabeza, baja al corazón y se desarrolla en un segundo. No, lleva un proceso. Y cuando alguien me dice, ay, por favor, ore por mi matrimonio, espérate. A ver tú, señora dramática, a ver tú, varón dramático, a ver. Doctor, ¿por qué me dice así? Porque es la verdad. Abriste puertas espirituales, hoy tienes una consecuencia, no te has arrepentido, no hemos cerrado la puerta espiritual y estás pidiendo algo en lo natural cuando se tiene que trabajar desde lo espiritual. ¿Dónde te enfermaste? ¿Dónde te contaminaste? ¿Dónde se abrió la puerta? Para que me entiendas. Empezó en el Facebook con un coqueteo. Ay, es que es mi amigo, mi exnovio de la secu. Y cuando iba yo a la secu, ay, sí, nos escapábamos, nos íbamos de pinta. ¿Y a dónde se iban? Allá por las tazas, allá por la vaquera. De aquel lado, nos íbamos ahí al río y echábamos la chelita. Éramos chamacos, doctor. Y me lo encontré en Facebook y cuando te das cuenta, no, ya estás metido en una pero grande. Porque empezó como jajaja, jojojo, y ya caíste en algo peor. Disculpa si soy demasiado directo, pero yo no he desarrollado estudios para darte un masaje a tu oreja. Despierta, por favor, abre los ojos, date cuenta dónde estás parado. Pastor, ore para que se cancelen mis deudas. ¿Qué puerta abriste? Primero explícame, ¿qué puerta abriste? ¿Por qué estás endeudado? ¿Por qué le debes a tanta gente? ¿Dónde te enfermaste? Por favor, ¿a qué hora oíste chismes? ¿Dónde abriste tu corazón a raíces de amargura contra tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos, tus hermanos? ¿Dónde te enfermaste? Que empezaste un coqueteo con una adicción, con una praxia, una práctica. ¿Dónde? A ver, es primero que hay que ver dónde se abrió la puerta, carambas, porque como somos seres físicos, pero también somos espirituales, porque oramos, leemos la Biblia, ayunamos, buscamos de Dios, cantamos, alabamos. Pues sí, mi hermano, pero también te contaminas de momento y se te hace fácil. Ay, ya, Señor, perdóname. Qué sencillo. Estás como los que van en el avión, ¿verdad? Y les falla el avión y les dicen: señores pasajeros, les habla su capitán. Les informamos que tenemos una contingencia con 2 de nuestros motores y tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Les pedimos por favor que se abrochen el cinturón y se pongan en posición de impacto. La azafata tiene para nosotros una indicación. Bajarán las mascarillas, por favor.
asista a las personas adultas mayores, niños menores y discapacitados antes de ponerse usted la mascarilla. Y ya la azafata. ¡Pling! Señores pasajeros, entre nosotros viene un sacerdote y tiene unas indicaciones para nosotros. Y nada más pasa el padre y el cura y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya bailamos, vamos para abajo. Imagínate nomás. ¿De quién se agarran para que el avión? Pues sí, dicen, pues Dios está en los cielos, pero nosotros vamos para abajo. Vamos en sentido contrario. No, hermano. Nos pasa lo del avión. La vida es como un vuelo. Hacemos varias escalas. Hay gente que se baja en un aeropuerto, otros suben. Pero este vuelo se puede venir al suelo. Es tremendo, ¿eh? La vida es tremenda. Queremos resolver en una oración años de haber tenido las puertas abiertas para que cualquier chamuco pueda entrar y salir como si estuviera en su casa. Y queremos que en una oración años de descuido, años de pecado, años de maldiciones, años de rebeldía se resuelvan en una oración. No, si no se trata de que llore por ti, se trata de que tú te arrepientas y, como siempre en todos los sermones te digo, te pongas. ¿Cuál es la frase del doctor Manuel Malváez? Que te pongas a cuentas. Nada más. Porque dice: no te engañes. No te puedes burlar de Dios, y todo lo que sembraste lo vas a cosechar. Así que, ¿qué puertas abriste? Que le cediste terreno a los demonios. ¿Qué puertas abriste? Se estableció un derecho legal y ahora por eso hay ruina, robo, fornicación, abuso. ¿Dónde abriste la puerta? ¿Dónde te contaminaste? Esto es tremendo. Yo por eso oro mucho por mi gobernador, para que él tome las decisiones correctas, para que el Señor me lo tenga sano, me lo tenga lleno de su presencia, de su sabiduría, porque un hombre con tanto poder, si toma una mala decisión, imagínate. Yo por eso estoy feliz de vivir en el estado donde estoy. Voy a Jeremías 44:17. Me voy a tomar un poquito de tiempo, voy a profundizar. Esto es muy importante. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer inciensos a la Reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros ¿qué? Reyes, nuestros gobernantes, y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, te digo, a veces se abren puertas porque nosotros las abrimos, pero también por quienes son nuestras autoridades. Aquí mucha gente criticó al actual alcalde porque quitó un obelisco que estaba a la entrada, quitó un montón de chivos
que es un símbolo maligno, y quitó un altar demoníaco, que decían que era una escultura, una obra de arte. Ay, no nos chupamos el dedo. O sea, habemos teólogos en la ciudad y habemos gente que realmente entendemos y conocemos, porque no nada más estudiamos teología, estudiamos demonología, ciencias ocultas, estudiamos y sabemos perfectamente bajo qué términos se estableció eso, que otro alcalde que está preso lo puso, y ve dónde terminó. Y de verdad que fue una respuesta de Hashem, porque era una oración que yo hacía todos los días. Ustedes me ayudaron a orar para que fuéramos librados de eso, y Dios lo hizo, Hashem lo hizo. Pero si un gobernante no es sabio, no es prudente y no averigua, a ver, oiga, señor presidente, pues desde que aquí anduvo en la campaña nuestro cuate, y pues fíjese que tiene por ahí unos cuadros, unas esculturas, es arte. Ah, sí, pues ahí del presupuesto, pues móchise, ¿no? Porque anduvo apoyando, gritaba, este puño sí se ve, este puño, pues ahí hay que apoyarlo, cómprele, ¿no? Y por hacer el favor, órale, y no sabes ni lo que estás sembrando, y maldices la ciudad. Hay ciudades que por eso están malditas. Para abrir y cerrar las puertas necesitas las llaves. Segunda Timoteo 2:19. Y es que mira, la misma llave que usas para abrir es la misma llave que tienes que usar para cerrar. No puedes cerrar con otra llave, tiene que ser la misma llave. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yeshua HaMashiach. Es que no me acostumbro a este micrófono, me es más siento que no me escucho, entonces tengo que hablar más fuerte. Apártese de iniquidad. La llave que abre la puerta es la llave que cierra. Si fue por iniquidad, te tienes que arrepentir, la tienes que repudiar, tienes que renunciar a esa práctica. No puedes pretender que si abriste la puerta con adulterio, la vas a cerrar con una ofrenda. No puedes pretender que si abriste la puerta con drogas, la vas a cerrar con una alabanza. Si tienes una relación quebrada con tus padres o con tu esposo o tu esposa, no la vas a arreglar sirviendo en la iglesia o haciendo buenas obras. No. El fundamento de Hashem es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son de Él, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces tienes que apartarte de lo que fortalece esa puerta para permanecer abierta. No basta solamente con declarar y pedir perdón. Te tienes que apartar. Eso es arrepentirse. El que se arrepiente deja de practicar. O sea, yo no quiero que tú tengas remordimiento, sino que tengas arrepentimiento. O sea, te apartes de esa práctica. Porque no basta pedir perdón, te tienes que apartar de la iniquidad. Si no te apartas y no te arrepientes, la puerta va a seguir abierta.
Si la puerta que abriste fue en finanzas por el mal uso del dinero y compraste cosas que no necesitabas y usaste mal la tarjeta de crédito, yo qué sé. Si necesitas libertad financiera, entonces sí, ahí entiéndeme. Por eso hacemos la ofrenda de rompimiento. Hacemos la ofrenda de rompimiento. ¿Por qué? Porque si mi problema es de finanzas, entonces ¿cómo se sana? Pues con finanzas. Si yo me arruiné financieramente, me provoqué problemas financieros, y yo lo tuve, yo lo viví. Yo lo viví, la iglesia lo sabe, nos fuimos a rentar un lugar y no lo pudimos pagar y me demandaron por 3 millones de pesos porque no pudimos pagar. La renta era de 100,000 pesos ahí. Y no pudimos, o yo no pude porque pues honestamente pues yo sentía que el Señor nos había llevado ahí, pero pues no teníamos todavía la madurez. Estábamos en el primer cuadro de la ciudad, en el mero centro de la ciudad. 5,000 metros cuadrados teníamos ahí. El lobby era de cristal, todas las puertas de cristal, las ventanas, todo de cristal. Hermoso lugar, precioso de verdad. ¿Qué fue lo que hice? Una ofrenda de rompimiento. No teníamos dinero y sembré todos los carros y todo lo de valor que yo tenía, todo. Le dije al Señor: Señor, yo prefiero honrarte a ti que hacer cualquier otra cosa. Estoy metido en un problema grave, ya estoy demandado. No tengo para pagar esto. Y hice siembras. Dije, fue una mala decisión, estoy quebrado en las finanzas, necesito que sean liberadas. Me arrepiento de haberme confiado en las finanzas. Por eso es que hoy tengo un celo tremendo con las finanzas. Se nos puede pasar cualquier cosa, pero no dar la honra a Hashem, nuestro Matzer y nuestra honra, nuestro Humash. Y es que no solamente son las ofrendas, sino que puede ser necesario que tengamos que restituir muchas veces. Lucas 19:8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto, o sea, 4 veces más, cuadruplicado. No basta la oración. Cuando tenemos problemas de finanzas, no basta con clamar. Porque es increíble que hayamos abusado de los dineros y al Señor no lo hayamos honrado. Ah, pero qué bien, está ahí mi coche nuevo, mi refri nuevo, mi pantalla nueva. ¿Y honraste al Eterno? No basta orar, necesitas iniciar el proceso y trabajar cosa por cosa, o mejor dicho, puerta por puerta. Necesitas trabajar puerta a puerta, identificar. Tú
Tal vez sentarte con tus padres, con tus abuelos, analizar lo que están haciendo las autoridades. ¿Fui yo? ¿Fueron mis padres, mis abuelos? ¿Fueron mis autoridades? ¿Quién es mi autoridad? ¿Qué está haciendo? La gente puede decir lo que se le dé la gana del presidente de la República, y les guste o no, es el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 50 años. Y me van a criticar muchos. No, doctor, pero diga lo que quiera, pero este cuate no se ha pactado con ningún chamuco hasta ahorita. Señor presidente, como otros que hemos sabido que hacen pactos. Mucha gente critica a mi gobernador, pero créeme que es un tipazo, es un varón con una capacidad impresionante. Y por eso yo no dejo de orar. Yo me paro 3 de la mañana y me pongo a clamar: Señor, guarda la vida de mi gobernador, bendícelo, protégelo, dale salud y Señor de los cielos. Y ustedes me apoyan. Hemos estado orando desde que él llegó y tomó este cargo, esa responsabilidad. Porque no es fácil, mucha gente lo maldice, mucha gente lo critica. No estamos para criticar a las autoridades, estamos para bendecirlas, porque ya fueron delegadas por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Nuestro trabajo es bendecirlos, no criticarlos. Si fuiste tú quien provocó el problema, va a ser muy sencillo resolverlo. Pero si hay que ir a nuestras generaciones anteriores, a las raíces, híjole, hermano, a veces hay que hacer, ahora sí como dicen por ahí, hay que hacer un socavón para poder investigar, averiguar dónde se abrió la puerta. Porque hay ruina, porque hay enfermedad, porque hay maldición. Nosotros no entendíamos por qué Pastor Sonia tenía la enfermedad que tenía. Tuvimos que ir con las tías, hermanas de su mamá, y averiguar y platicar y sentarnos varios días, y hasta que supimos cómo la mami de la Pastor Sonia, de Pastor Sony, había muerto de cáncer, y la mamá de su mamá, o sea, su abuelita, también había muerto de cáncer. Y joven. ¿De cuántos años murió tu abuelita? ¿De 27? De 27 años, la abuelita. Y dejó a las niñitas, 3 niñitas. Sí, y esa maldición se transfirió a las nietas. Una de sus primas también murió de un tumor en el cerebro. Niñita, como de 9 años, chiquita. Y luego a ella se le han hecho 3 cirugías para quitarle tumores, pero no entendíamos de dónde había salido. Decíamos, ¿por qué este derecho legal? Averiguamos, fuimos, oramos con las tías, pedimos perdón al Eterno y rogamos al Eterno, y empezamos un proceso, una pagnacea, un proceso de restauración, pidiendo al Eterno que las siguientes generaciones no tengan que batallar con eso. Apartarse de la iniquidad, pedir perdón al Señor, a veces en nombre de título personal o en nombre de nuestros antepasados, por el fundamento. Por eso quiero invitar a Miguel que venga al teclado. Si abriste una puerta de lashon hara, de chisme, no la vas a cerrar más que con oración, porque usaste tu lengua y ahora tienes que clamar, tienes que limpiar.
Quiero en este momento que oremos, porque este pasaje, voy a Mateo 16:13, vuelvo ahí cierro. Dice que viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Justo antes de lo que sería el fin del ministerio, Yeshua llevó a los discípulos al extremo norte de Israel, ahí a Basán, donde estaba la unción de la oscuridad, donde era adorada Astoret y Edrei, donde era considerado la puerta del infierno. Ahí en esa zona donde Moshe derrotó a Shehom y a Og, la última batalla, te podría decir, la más difícil, porque el rey Og tomó una roca muy grande y la quiso aventar contra el pueblo de Israel para aplastar a Moshe y matar. Él quería matar a Moshe con una roca. Y dice el Talmud, y refiere el Midrash, que ese gigante, algunos dicen que medía 90 metros de altura, porque dice el Midrash que le tenían que dar de comer 100 toros diarios. Era lo que comía, y comía 100 niños. Comía 100 toros y comía 100 niños diarios. Es un demonio. Y entonces dice el texto del Talmud y del Midrash que tomó la roca. Si tú tienes la Torá con el comentario de Rashi, también lo menciona, que tomó una roca muy muy grande, pero muy muy grande, para aplastar a Moshe. Y dice que el Señor le había hablado con anticipación a las hormigas que se subieran en la roca, las hormigas. Y teniendo la roca así encima de su cabeza, dice que las hormigas, el Señor les dio la autoridad de comer la roca, y que las hormigas vinieron y se metieron en los oídos de Og, y que las hormigas, que era un ejército de hormigas, no sé qué clase de hormigas sean, pero dice que comieron la roca, y cuando Og sintió que las hormigas empezaron a devorar su cerebro, soltó la roca sobre su cabeza. Dice ahí el Midrash y el Talmud que los colmillos le salieron y se le encajaron en la roca, y por más que se quiso quitar la roca, dice que murió ahogado y que su cerebro se lo comieron las hormigas. Eso dice el Midrash y lo dice el Talmud. El Señor peleó una batalla fuertísima y venció al más violento de todos los enemigos de Moisés. 62 naciones contendieron contra Moisés, 62 reinos. El último fue Og, rey de Basán, mejor conocido como Cesarea de Filipo, que está al pie del monte Hermón, el lugar donde, según el pensamiento de los israelitas, era la tierra de rebelión y la puerta del infierno. Se nos dice a través de la Escritura que Pedro, que representa a los creyentes, escucha cómo Yeshua dice: yo soy la roca donde se edifica la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. La identificación de que nada puede prevalecer contra ti, pero tienes que atarlo. Tienes que atarlo. ¿Cómo, hermano? Sí. O sea, no es que tú vayas a atar y vayas, no, quiero que me entiendas este principio. Tienes que arrepentirte,
apartarte de esa maldad y llevarlo al trono de misericordia y dejarlo ahí, porque es allá, en el trono, donde se tiene que desatar lo que se ató aquí. ¿Qué pecado fue? ¿Qué pecado fue? Tienes tarea. Esta es la primera entrega. Yo mañana continúo. Toda la semana estaré hablando de esto, cómo operan las puertas. Así que hoy tienes tarea, o si ya estás viendo esto diferido, ve el siguiente video, los siguientes 4 videos. Porque yo estoy luchando y estoy rogando, estoy clamando porque usted tenga plena libertad. Jamás y nunca vuelvas a sufrir lo que ha sufrido usted hasta hoy, y que en sus generaciones nunca se vuelva a repetir la historia, nunca más. Así que por favor, en este momento, sí, hay que obedecer la palabra. Esa es la clave, la palabra. El título de esta conferencia, es la primera entrega, es Venciendo las puertas de las tinieblas. Cómo ser libre de maldiciones y encontrar la libertad plena. Ese es el título, ingeniero. En este momento, si tú te has contaminado, has abierto puertas, ponte a cuentas. Tal vez va a ser necesario hacer una investigación profunda de las consecuencias que vives a tu presente. Y es probable que incluso necesites hacer un rompimiento. Lo estaremos llevando a cabo el próximo viernes. Un rompimiento en todas las áreas. Así que váyase preparando, es necesario que investigue. Amén, amén. Ay, pueblo de Dios. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo ante ti, tómame, Señor, tal como soy.
sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo ante ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Última vez, dile, acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Qué bueno eres, Señor. Mi alma te alaba, te bendice y te exalta. Mi alma te glorifica, Rey del universo, poderoso Yahweh. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Amén, amén, amén. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la Iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.